Entonces, el ertapenem, a diferencia de los otros carbapenémicos, tiene una unión a proteínas de un 95%, tiene una biodisponibilidad del 90% cuando se administra de forma parenteral. Las concentraciones plasmáticas se logran en 2 o 3 horas, importante con diferencia de los otros carbapenémicos que no penetra el sistema nervioso central. La ruta de eliminación, el 80% es en la orina y el 10% eliminado en heces. Tiene una vida media de 4 horas, que también se diferencia de los otros carbapenémicos, que tiene vida media de 1 hora usualmente, pues digamos, ahorita lo vamos a mirar, pero pues en general. Tiene un metabolismo por enzimas microsomales hepáticas, no inhibe las enzimas 1A2, 2E9, 2E19, 2D6, 2E1 y 3A4. Y pues las precauciones, lo que pues hemos visto, lo que pasa con la mayoría de los carbapenémicos son las reacciones de hipersensibilidad, las superinfecciones que también tenemos que estar evaluando, sobre todo los pacientes que pueden hacer coinfección con Clostridium difficile, y efectos directamente sobre el sistema nervioso central son menores porque pues no atraviesa la barrera hematoencefálica, por tanto pues no produce convulsiones como el resto de carbapenémicos, que principalmente está dado los artículos que revisé es imipenem y meropenem, son los que más convulsiones producen. El doripenem entonces tiene un espectro dado por gram positivos aerobios. Tenemos el Streptococcus intermedius, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus agalactidae, el Staphylococcus aureus oxacilino resistente, no tiene buen espectro para ese germen. Y gram negativos aerobios, E. coli, Klebsiella, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter, los anaerobios Bacteroides fragilis y Peptostreptococcus. Realmente, digamos que el espectro se parece mucho, por ejemplo, al meropenem. Sin embargo, pues revisando la literatura, realmente el doripenem, como les decía, por orden cronológico, es uno de los últimos que nosotros tenemos en Colombia que se ha creado. Se organizó con el fin de que tuviera mejor espectro con las pseudomonas, diferente a los otros carbapenémicos. Digamos que esa fue como el objetivo que revisé en un artículo del 2007 en donde estaba el doripenem en fase 2, y esa era la función de crear este antibiótico. Es distribuido en líquido intraabdominal y líquidos, tiene una unión a proteínas en el 8%, es metabolizado a metabolitos inactivos de doripenem 1 vía deshidropeptidasa, es excretado en la orina del 70% y tiene vida media de 1 hora. Los efectos adversos son lo mismo: superinfecciones, reacciones de hipersensibilidad, efectos sobre el sistema nervioso central. También puede producir convulsiones, pero menos que el meropenem y el imipenem, y puede producir cefalea, náuseas y flebitis como efectos adversos. Tiene interacciones farmacológicas: amicacina, linezolid, vancomicina, levofloxacina, mínima potencia para antagonizar estos antibióticos. El probenecid disminuye la secreción tubular del doripenem, y el ácido valproico disminuye cuando se combina doripenem con ácido valproico se pueden disminuir las concentraciones de ácido valproico y hacer que el paciente tenga más posibilidades de convulsionar. La dosis 500 miligramos IV cada 8 horas, que es la recomendada. Una pregunta: ¿meropenem, imipenem, doripenem generan convulsiones por sí mismos o porque interactúan con el ácido valproico? Tiene los dos efectos, porque imipenem, meropenem, doripenem cruzan barrera hematoencefálica, tienen mayor posibilidad de producir convulsiones, y cuando se evalúa uno las interacciones, ácido valproico, se disminuyen los niveles digamos como tal, y pues predispone digamos que son las dos cosas. Y pues cosa que no se ve con el ertapenem. Principal imipenem, ¿no? Sí, señor. Para dori y mero se necesitan dosis altas. Sí, señor. En dosis altas puede Y producir tiempos convulsiones. prolongados son los factores de riesgo para generar convulsiones. ¿Y cuántos grados de dori? 500 cada 8. Entonces, pues digamos que esto es como lo que les voy a mostrar ahorita es como un resumen pues de todos los carbapenémicos. Entonces aquí tenemos pues la diferencia química. Lo importante es que el imipenem pues está sujeto a la degradación del DHP1, que es la enzima deshidropeptidasa, que está localizada en el túbulo contorneado
proximal, y el resto de los carbapenémicos, a diferencia de ese, pues son mucho más estables, de manera pues que no tienen ese problema de que necesiten un cofactor o un medicamento que los pueda proteger. El mecanismo de acción, pues digamos que una cosa que me pareció importante de los carbapenémicos es que sus mecanismos de resistencia y su acción está dado por las PBP y el tipo de PBP, porque eso va a permitir que, digamos, se puedan mover en diferentes microorganismos. Por ejemplo, el imipenem se une a la PBP2 seguido de la PBP1, 1A y 1B. El doripenem se une principalmente a las PBP3, por eso cuando yo les decía que su espectro inicialmente en la creación era dirigido principalmente a las pseudomonas, por eso es en esta PBP. Y el meropenem y el ertapenem sí tiene acción sobre se unen a las PBP2 seguidos por las PBP3. Entonces, pero entonces el ertapenem tiene menos efecto sobre el PBP3, por eso la acción sobre la pseudomona pues es nula. Una pregunta. ¿Todos los microorganismos tienen todos los tipos de PBP? No. ¿Y un mismo microorganismo tiene varios tipos de PBP, sí? Sí. ¿Y si yo solineo un tipo de PBP, ya es bactericida? Sí, pues sí, esa PBP está... Pues dependiendo de qué fase actúe esa PBP. Entonces, si tú tienes, era lo que yo, no te acuerdas si decía en la exposición, si actúa en la fase como tal, o sea, si esa PBP actúa como tal en la fase de los células como tal en ensamble, o si ya es casi al final, entonces forma o esferoplastos o filamentos. El estafilococo aureus, por ejemplo, tiene PBP 1, 2, 3 y 4, entre las cuales la 1, 2 y 3 son esenciales, o sea, la inhibición de esas tres puede causar la muerte. La 4, si la inhibe, no tiene ningún efecto en la 1. Pero en teoría todas son transpeptidasas, ¿sí? Sí, esa es su función. Sí. Pero o sea, en teoría hacen lo mismo. Sí, todas son transpeptidasas, todas generan... no, porque unos le dan la forma, otro actúa en la división celular, entonces actúa ya como tal en el divisoma, o sea, es donde actúa cada PBP. O sea, sí hacen lo mismo, pero es la fase en la que actúan, entonces actúa en el divisoma, entonces pues no se va a dividir y queda un filamento. Si actúa en la forma, entonces queda un esferoplasto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahorita de los mecanismos de resistencia, porque pues realmente las bacterias tienen gran posibilidad de generar resistencia a los carbapenémicos y realmente son pues varios los mecanismos. Entonces, la primera es la baja afinidad para las PBP. Esto realmente está dado pues principalmente en los medicamentos que no son carbapenémicos, quienes tienen afinidad por las PBP, por ejemplo 2A, que ocurre en el estafilococo aureus meticilino resistente, o la PBP4, que es en el enterococo faecium. O sea, es un mecanismo por el cual los carbapenémicos no son útiles ni para el enterococo faecium ni para el estafilococo aureus meticilino resistente, por una baja afinidad de PBP. El otro mecanismo es la hidrólisis mediada por enzimas. Entonces tenemos las beta-lactamasas, que es amseible, tenemos la carbapenemasa, que es la beta-lactamasa que puede llevar hidrólisis de los carbapenémicos por metaloenzimas IMP, BIM, SPM y GIM, que son, digamos, la forma como estas metaloenzimas pueden hidrolizar los carbapenémicos. Y en algunas ocasiones esas metaloenzimas son encodadas por cromosomas, o sea, tienen una transmisión cromosómica, por decirlo aquí, que es lo que ocurre en la Stenotropomona maltophilia y aeromonas especies, que ellas sencillamente los carbapenémicos no los sirven porque tienen esas beta-lactamasas transmitidas de forma cromosómica y pues realmente no funcionan. Tenemos otro mecanismo de resistencia, que es la oxacilinasa, que es limitada básicamente a la Acinetobacter, por eso a la Acinetobacter tampoco le sirven los carbapenémicos, pues digamos que no tiene, es un mecanismo de resistencia, por ejemplo el ertapenem. Y están las carbapenemasas como tal, que tienen dos mecanismos, uno que es cromosomal y otro por plasma. Esta, por ejemplo, el cromosomal es la enzima de la Serratia marcensis. Está la inhibición como tal dada por el imipenem, y otro sistema que es el NMC, que es otro sistema cromosomal que pues realmente está descrito así. Y otro que es otro sistema de resistencia está dado por plásmidos, que es básicamente la Klebsiella carbapenemasa, y el CMY,
que es básicamente un sistema cromosomal que está dado por el Enterobacter aerogenes, que es otro sistema por lo cual puede generar resistencia. Tenemos también impermeabilidad de la membrana a través de las porinas o EPRD, que es reducción en la abolición de la OPRD, que lleva resistencia, por ejemplo, en el imipene. Entonces, se reducen esas porinas y por tanto se produce la resistencia. Y tenemos por mecanismos de flujo, que es MEX-A, MEX-B y OPRM, que se ha encontrado en Pseudomonas aeruginosa y es sobreexpresado. Entonces, es un mecanismo de resistencia que puede ser adquirido, por decirlo así. Entonces, tenemos estos tres, situaciones de bacterias. Tenemos los enterobacterias, que pueden ser carbapenemasas adquirido por Plasmio, que dice que, pues, de lo que encontré, tiene mucha prevalencia en Europa y también en Grecia. Tenemos las pseudomonas, que tienen un mecanismo de resistencia dado por la impermeabilidad de la membrana, por mecanismos de flujo e hidrólisis mediado por carbapenemasa, como lo veíamos ahorita. Y tenemos el Acinetobacter, que es un mecanismo de resistencia que incluye por una alteración en la regulación en la expresión de proteínas y producción de beta-lactamasa, como lo veíamos ahorita. Les traje pues estos tres ejemplos que son como las situaciones que se pueden modificar por diferentes mecanismos de resistencia y que tenemos que en un momento dado un paciente tenga unas pseudomonas que sea sensible y que en otro momento ya pase a ser resistente. Por este tipo se puede mover en este tipo de mecanismos de resistencia. En cuanto a las propiedades farmacocinéticas, tenemos que los carbapenémicos tienen un efecto bactericida. Pues aquí les pongo meropenem y imipenem porque digamos que son como los medicamentos que son más estudiados porque fueron los primeros que aparecieron en un 99.9%. El ertapenem tiene una propiedad diferente al resto de los carbapenémicos, como veíamos, que es altamente unido a proteínas, diferente de los otros que la unión es baja. Los carbapenémicos tienen una buena concentración en los tejidos y se distribuyen de forma extracelular, y la concentración en los tejidos puede ser muy similar a la del plasma. Que la eliminación del meropenem, doripenem, tienen un sustituto en el metil C1 que les produce una estabilización a la deshidropeptidasa 1 diferente al imipenem, por eso no puede ser hidrolizado en el túbulo contorneado proximal. El 70% del meropenem y el imipenem son excretados renalmente, y que el ertapenem es eliminado por combinación del metabolismo hidrofóbico. Hidrólisis. Bueno, es hidrolizado por un anillo beta-lactámico abierto a través de la excreción renal. La mayoría son excretados por vía renal. Aquí tenemos, pues, es una tabla comparativa en donde tenemos todos los carbapenémicos. Aquí tenemos imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem y pues otros carbapenémicos que nosotros no tenemos acá. Y acá tenemos la dosis, la concentración máxima, el área bajo la curva, la vida media, el volumen de distribución, la unión a proteínas, la excreción y la dosis de administración. Entonces, como pueden ver, el imipenem pues son 500 miligramos o 500 miligramos o 0.0 gramos. La concentración máxima en miligramos por litro es de 30 a 35, el área bajo la curva es 42, la vida media 1 hora, volumen de distribución de 0.23 a 0.31 y la unión a proteínas un 20%. Se excreta en la orina, pero mire que con se logra excretar en la orina con la cilastina entre 60 y 70% y se administra cada 8 horas. Cilastatina. El meropenem, la dosis también 500 miligramos con una concentración máxima de 26 miligramos por litro. Tiene un área bajo la curva de 27.2, una vida media de 1 hora, tiene un volumen de distribución muy parecido al imipenem, una proteína solamente en un 2%, es excretado en el 70% por la orina y también cada 8 horas. El ertapenem, 1 gramo, la dosis 1 gramo, la concentración máxima 152.9 miligramos por litro, el área bajo la curva 572, una vida media de 3.8 horas, que ahorita vamos a ver que estas vidas medias se modifican cuando el paciente tiene lesión renal aguda.
y el volumen de distribución de 1.82 litros por kilogramo, que es mayor pues al resto de carbapenémicos. Unión a proteínas, como lo veíamos, 92-95%, 44% es excretado por la orina, el resto por las heces, y se da una vez al día. Y el doripenem, 500 miligramos, concentración máxima de 20.2 miligramos por litro, área bajo la curva 44.1, vida media 93 minutos, volumen de distribución pues realmente no aplica, pero porque no tenemos acá disponible en esta tabla, y la unión a proteína solo 8.9%, se excreta también en la orina un 75% y se da 3 veces al día. Digamos que son como las características farmacocinéticas importantes. Hay pues lo que hemos hablado siempre, la vida media, que se modifica el ertapenem con los restos de carbapenémicos, la unión a proteínas, que se diferencia de las otras, y pues por la vida media la dosis, porque el ertapenem solo se da una vez al día y el resto se da cada 8 horas. Entonces, en cuanto a la parte de la eliminación, el doripenem es excretado por filtración glomerular y secreción tubular. Los metabolitos en orina son glicina y taurina y son oxidados para tener una forma de mejor excreción o de mayor posibilidad de excreción, que es el doripenem M1. El imipenem, doripenem y meropenem tienen una vida media de 1 hora y el ertapenem 4 horas, que en pacientes con depuración de creatinina menor de 10 mililitros minuto, la vida media del imipenem se puede aumentar hasta 4 horas, del meropenem 7 horas y el ertapenem hasta 14 horas. Entonces, por eso sí es importante tener en cuenta la depuración del paciente, y que es importante también tener en cuenta el momento en que se administra el medicamento cuando el paciente está en hemodiálisis, porque se dice que el 30% del ertapenem puede ser removido en una sesión de hemodiálisis de 4 horas, y eso implicaría que yo tenga que administrar una dosis adicional de ese medicamento. Habitualmente se hace. Entonces, por ejemplo, si pasa eso, yo tendría que administrar 150 miligramos de la dosis del ertapenem si el paciente va a estar, si el medicamento se le va a administrar en una sesión de diálisis durante 6 horas. O sea, si en esa sesión están en 6 horas y yo le doy el medicamento, tendría que dar una dosis adicional. ¿De cuánto? ¿50? 150 miligramos. 150 después de la dieta. después de la diálisis. Entonces vamos a mirar ahorita la parte de la eficacia clínica. Esto es digamos una tablita de un resumen en donde podemos mirar los contextos en que nos podemos mover con los carbapenémicos. Entonces, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial, neumonía adquirida en el hospital, o la fibrosis quística. Entonces, en neumonía adquirida en la comunidad, realmente cuando uno evalúa los artículos de revisión dice, pues no, la efectividad es del 89%, por ejemplo, con el meropenem, pero pues si vamos a hablar de beneficio en cuanto al espectro del antibiótico, la cosa es que no, digamos que el espectro del antibiótico es mucho mayor para los gérmenes de la comunidad, por tanto pues no es tan óptimo darlo en ese contexto. Digamos que en resumen, nosotros utilizamos meropenem en todo tipo de infección, inclusive sepsis, sistema nervioso central, doripenem, abdomen principalmente, no en neumonía, no en sistema nervioso central, no en sepsis o choque séptico. Ertapenem, obviamente no en UCI, no en paciente críticamente enfermo por su alta unión a proteínas, su cálculo de la dosis no se realiza fácilmente, y lo utilizamos en paciente, digamos, en pisos, en infección urinaria, sirve, en neumonía, en paciente con bacteremia, más no en choque séptico, porque en choque séptico ya utilizamos meropenem, y digamos que en sistema nervioso central, que es el principal problema, no sirve el ertapenem. Pero no penetra. ¿en shock séptico o No en sirve. bacteremia? En bacteremia sí, más no en shock séptico.